bien, buenos días, bienvenidos. Cuarto programa de nuestro tema interesantísimo del beneficiario controlador, nueva obligación fiscal. Hemos comentado en los tres programas anteriores toda la exposición de motivo, los antecedentes internacionales. Hemos llegado a definir cuál es la obligación principal en materia de la identificación del beneficiario controlador. Hemos platicado cómo debemos de entender quiénes son los beneficiarios controladores de conformidad con el artículo 32b Quater. Hemos visto precisamente los procedimientos que nos establece el SAT que debemos de mantener y que debemos de tener esos procedimientos de control interno, ese manual para poder establecer las políticas de identificación de nuestro beneficiario controlador. Hemos identificado cuál es la cadena de control y la cadena de titularidad para poder entender cuando los beneficiarios controladores lo son de manera indirecta. Hemos señalado también cuáles son las obligaciones y los mecanismos para poder identificar, obtener y conservar esa información de conformidad con la regla 2.8.1.21 y terminamos el módulo anterior analizando la regla 2.8.1.22 respecto de cuál es la información que debemos de solicitar y conservar respecto de nuestros beneficiarios controladores. Vamos a analizar precisamente un poquito el tema de los notarios, ¿no? También es un tema que se les establece, ya lo comentamos, son sujetos obligados, nos establece precisamente ese artículo 32b Quater, precisamente que los notarios, los corredores y los sujetos obligados, vamos a resumirlo así como lo hemos hecho durante el transcurso de este programa, que tratándose de la información relativa a cuentas financieras están obligados con motivo de su intervención a obtener la información para identificar los beneficiarios controladores y adoptar las medidas razonables a fin de comprobar su identidad. Ya vimos en las reglas cómo son esas medidas razonables, cuáles son los procedimientos que debemos de tener, y una vez obtenida esa información, también ellos van a estar obligados a proporcionarla al Servicio de Administración Tributaria. Fíjense cómo se establece la obligación para los registros públicos, tanto de la Ciudad de México como de todos los estados de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Banca y Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, van a coadyuvar al Servicio de Administración Tributaria a través de la celebración de convenios de colaboración o de intercambio de información y en cualquier otra forma que autoricen las disposiciones aplicables para corroborar la exactitud y veracidad de la información que les sea proporcionada. Es decir, yo como sujeto obligado, la autoridad ejerce facultades de comprobación y me solicita que le dé en un momento dado la información respecto de mi beneficiario controlador y se la doy. Y consiste en una serie a lo mejor de estados de cuenta, a lo mejor una serie de actas constitutivas, de actas de asamblea, etcétera, etcétera. Bueno, la autoridad fiscal lo que va a hacer a través de estos convenios de colaboración con esas entidades que hemos comentado, va en un momento dado a solicitar que se corrobore la exactitud y la veracidad de esa información. ¿Estamos de acuerdo respecto de los sujetos obligados? Y la regla 2.8.1.23 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 nos establece precisamente cuál es la información que deben de mantener los notarios, corredores y cualquier otra persona sobre beneficiarios controlados, ¿sale? Para efectos del artículo 32b ter, señala esta regla, tercer párrafo, los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, van a estar obligados con motivo de su intervención a obtener y conservar, además de la información señalada en la regla 2.8.122, fracciones primera a decimosegunda, la siguiente información. Me regreso nada más para tener el marco de la regla 2.8.1.22, las fracciones primera a decimosegunda, recuerden el tema de los nombres, las identificaciones, los alias, fechas de nacimiento, todo esto que vemos aquí, hasta esta lámina, fracción 12, domicilio particular, domicilio fiscal. Eso lo deben de mantener también los notarios, ¿sale? Lo deben de obtener y conservar los notarios como parte de su contabilidad, pero aparte la siguiente información, fíjense, datos de identificación de la notaría, correduría, oficina, así como de la persona titular de ellas ante quienes se formalizó el contrato acto jurídico que dio lugar a la constitución de las personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura
jurídica. Oye, lo hicieron con un tercero, vienen aquí a realizar a lo mejor un fideicomiso y me presentan un acta donde el fideicomitente va a ser una persona moral, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, pues entonces debo de identificar la notaría, la correduría, la oficina, quién es el titular, etcétera, que en un momento dado constituyó la persona moral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la fecha de constitución o celebración conforme a la escritura, acta, póliza, minuto similar que soporte la constitución de la persona moral o la celebración de fideicomiso? El nombre completo de quienes constituyen, integran o son parte de la persona moral. El importe del capital social de la persona moral o el patrimonio del fideicomiso, la figura jurídica. En caso de que con su intervención la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica efectúe modificaciones al capital, oye, sí, vamos a modificar el capital social, ¿no? Ya sea el fijo, el variable, o el patrimonio, el fideicomiso, la figura jurídica, bueno, pero me traes ya una constituida, una que ya tiene un antecedente. Ah, bueno, entonces dame la información soporte del monto y de los actos necesarios para ello. ¿Cuál es el nombre del administrador único o equivalente? En su caso, miembros del Consejo de Administración, ¿no? U órgano equivalente, el Consejo Técnico, por ejemplo, tratándose de fideicomisos. ¿Cuáles son los datos de inscripción en los registros públicos? Entonces, esta es una obligación precisamente para esas personas, llámese notarios, corredores o cualquier otra persona que tenga que ver con esta constitución de estas figuras jurídicas y que debe de proporcionarse, precisamente obtenerse y conservar como parte de la contabilidad. Fíjense, importante también, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes, fideicomisarios, así como las partes contratantes en tratándose de cualquier otra figura jurídica, importantísimo que lo hemos comentado, pero aquí está el fundamento como tal, 32 BTER, deberán mantener actualizada la información referente a los beneficiarios controladores, a que se refiere el 32 BTER de este código, cuando haya modificaciones en la identidad o participación de los beneficiarios controladores, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios en el caso de fideicomiso, así como las otras partes contratantes o integrantes de otra figura jurídica, deberán actualizar dicha información dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que haya suscitado la modificación de que se trata. El SAT puede emitir reglas de carácter general para la aplicación de este artículo. Importante, importantísimo. Tienen los beneficiarios controladores 15 días para avisarte, actualizar la información respecto de la modificación de que se trate. Oye, ¿qué modificación, Tomás? Pues dice que cualquier cosa que haya modificado, ¿no? Oye, imagínense que se cambió el nombre hoy en día, que podemos, ¿no? A mí no me gusta llamarme Tomás Cisneros, yo no me voy a llamar de otra forma. Avísame, porque impacta en el tema de tu identificación. Dame el documento oficial. Ah, bueno, aquí está mi acta de nacimiento, mira, con el cual me cambié de nombre y de una vez te doy, a lo mejor, no sé, una sentencia judicial porque no me gustaba uno de mis nombres, etcétera, etcétera. Está bien. Oye, falleció, hay que actualizar esa información. Oye, cambié mi nacionalidad, ¿no? Había un problema con mi CURP, ya ven que también es muy común de repente, porque estaba mal mi nombre contra mi acta de nacimiento, el CURP lo tenía desde hace 15 años y de repente me di cuenta que está mal y lo cambié. Avísame. ¿Cambiaste de residencia fiscal? Avísame. ¿Cambiaste tu identificación oficial? ¿Actualizaste? Avísame. No sé si llega hasta allá, me queda un poquito la duda, pero ante el monto de las multas, mejor no me quedo con las dudas. Yo todo lo que cambies, avísame. Tu estado civil, eras casado, ya te divorciaste, avísame, lo que dijimos hace rato. No, o eras casado, o eras soltero y te casaste, o no tenías concubina y ahora sí, o simplemente tu concubina era Juanita y ahora es María, avísame. Cambiaste tus datos de contacto, cambiaste tu domicilio particular, domicilio fiscal, todo este tipo de situaciones que hemos comentado en esta regla, oye, avísame, tienes 15 días para avisarme, ¿estamos de acuerdo? Tienes 15 días para avisarme cualquiera de estas modificaciones. Y obviamente, una vez que me avises, obtengo la información y en un momento dado la conservo como parte de la contabilidad. Es importante esto porque también por el simple hecho de no mantener información actualizada,
constituye una infracción, como lo vamos a ver más adelante en los artículos correspondientes. Entonces, claro que cobra una importancia relevante porque nos puede detonar el incumplimiento de obligaciones fiscales y las sanciones correspondientes. Es importantísimo también, queridos amigos, que en un momento dado establezcamos dentro de nuestros formularios que se van a llenar, los formatos que nos va a llenar y a firmar el beneficiario controlador, establecer esta leyenda importante y hacérselo saber, ¿sale? Que cualquier información, documento, etcétera, que nos haya informado y que contenga un cambio en el futuro, deberá de hacerlo de nuestro conocimiento. Y debemos de establecer en un momento dado también un domicilio para recibir las notificaciones o medios de contacto en los cuales vamos a recibir dichas notificaciones, ¿no? Entonces, sí es importante establecer los canales necesarios para poder determinar en un momento dado que si hay un cambio, se nos avisó y mantuvimos actualizada la información. Y reitero, lo comentaba hace rato, oye, sí, le podemos aventar, pero una expresión, aventar la obligación al beneficiario controlador para que él nos diga cuando hay un cambio. Perfecto, que él nos avise cuando estamos en presencia de un cambio de información. Pero también me parece que para cuidar esa parte, esa debida diligencia respecto al cumplimiento de esta obligación, si nosotros en un periodo de tiempo no tenemos ningún tipo de información respecto al beneficiario controlador, establecer a través de los canales de información, de comunicación, que él nos haya dado, los correos electrónicos, etcétera, un recordatorio, ¿no? Decirle, oye, te recuerdo que tú eres beneficiario controlador, te recuerdo que conforme a esta cláusula del formatito, bla, 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 que nos firmaste, tú estás obligado a señalarnos cualquier actualización de esa información, cualquier cambio que haya habido. Por lo tanto, nada más a manera de recordatorio, te recuerdo que si ha habido algún cambio, por favor me lo hagas saber, porque a la fecha no he recibido nada, ninguna documentación, ninguna información tuya, ninguna noticia tuya, etcétera, etcétera. Y que te conteste, ¿no? Que te diga, no, no ha habido, gracias, y ya. Y guardarlo, esos correos electrónicos, conservarlos, imprimirlos y guardarlos en el expediente como parte de la contabilidad, para también poder demostrar que en un momento dado hubo esa comunicación, hubo esa solicitud de decir, oye, tú eres el obligado, pero te recuerdo por si te ha olvidado que me lo mandes, ¿estamos de acuerdo? Oye, Tomás, pero me estás diciendo que cada dos veces al año, no sé si me explico. Cuando me dice que aquí hay que actualizarlo dentro de los 15 días, ¿y qué tal si en una de esas me dice, sí, lo cambié hace 3 meses y ya no me avisó? Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una debida diligencia. Él debió de haber avisado y la obligación es de él. Yo no voy a estar cada 15 días diciéndole, no se olvide, no se olvide. Él me tiene que avisar y así lo pongo en los formularios. Si no me avisó, yo le hago el recordatorio. Entonces, está bien, yo incurrí en un momento dado en infracción porque no me actualizó él dentro de los 15 días. No, porque el que debió haber avisado es él. Yo no soy mago tampoco para estar sabiendo si hubo o no un cambio respecto de todo lo que me dijo. Si él no me lo dijo, a lo mejor cae en infracción, pero no por voluntad propia. Me hicieron caer en esa infracción por error. Yo no lo conocí y pudiera ser en un momento dado algún tema de evitar que la autoridad fiscal nos establezca una responsabilidad ante este incumplimiento, ¿sale? Y aparte el tema de la debida diligencia, mi actuación de buena fe de respecto a decirle, oye, no me has mandado nada, nada más te recuerdo. Sí, qué bueno que me recuerda. Bueno, como yo también lo hice, también estoy vigilando el procedimiento, pero no lo voy a hacer cada 15 días, lo hago en un periodo razonable de tiempo. Muy bien, vamos a la pausa para venir a nuestro último sección de este cuarto programa y vamos a analizar las facultades de comprobación y las sanciones por no cumplir con estos requisitos. Vamos a la pausa. Los negocios en el mundo se han hecho igual durante siglos. Un empresario tiene un producto o servicio, alguien lo compra y si el producto es bueno, el negocio crece. Siempre hemos pagado impuestos, realizando facturas, cobrando y llevando un control administrativo. Pero algo cambió en los últimos años. Las empresas se volvieron más ágiles y flexibles. Los empresarios ahora tienen su negocio desde su casa, desde un café o del lugar que ellos deseen. Contagui camina de la mano de las nuevas formas en las que el mundo se mueve. Y hoy lanza al mercado su producto insignia,
Compaqui contabiliza. Creada bajo los más altos estándares de tecnología de Microsoft. Desde ahora, un contador o administrador puede trabajar y al mismo tiempo colaborar con cualquier miembro de ese equipo, incluyendo al dueño de la empresa. Con Contabiliza se potencializa el software favorito de los contadores, porque ahora está en la nube. Con Contabiliza de Compaqui, ahora más felices donde quieras. Si tienes empleados, pagas sueldos y quieres llevar el cálculo de la nómina sin complicaciones, para ti hemos creado Compaqui Personia, el nuevo sistema en la nube que simplifica el pago a tus trabajadores y calcula la nómina en cualquier momento y lugar. Con Compaqui Personia, cumple con las obligaciones fiscales del ISR e IMSS y obtén cálculos correctos. Emite CFDI de pago de nómina de manera ilimitada, sin complicaciones ni largos plazos. Controla los periodos calculados y timbrados e identifica los recibos de pago que no están timbrados. Calcula y ten información al instante de los créditos de tus empleados con su Fonacot e Infonavit. Además, personaliza conceptos en las percepciones al indicar su clave SAT. Compaqui Personia en automático te hará su conversión fiscal. Porque no importa la cantidad de personal ni el tamaño del negocio, la nómina deberás calcular. Contamos con diferentes ediciones. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Contacta a tu distribuidor o llámanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Soy Carlos Burgoa y bueno, pues les quiero invitar al curso que tendremos próximamente de defensa fiscal, y es un tema que, aunque trae como un nombre muy sencillo, la verdad es que lo que vamos a tratar son dos aspectos: las facultades de las autoridades de gestión y las facultades de comprobación. Dicho en otras palabras, a la antigüita estábamos preparados para una auditoría, quizás esta nunca llega. Entonces, ¿qué ha pasado en la práctica? En la práctica el SAT es más efectivo cobrando sin auditoría que con auditoría. ¿No me lo creen? Piensen en la cancelación de sellos, en las famosas listas del 69B. Y bueno, pues como eso, tantas cosas, y desde luego también puede suceder dentro de auditoría. ¿Por qué no? Entonces vamos a tocar ambos extremos. Yo recuerdo una frase del fútbol que bien aplica para lo fiscal: la mejor defensa es el ataque. No quiere decir ir a ser imprudentes, sino al contrario, estar preparados y, lo más interesante, saber desde luego aplicar las leyes, porque todo mundo lo realiza de una manera tan empírica que nos acostumbramos a los vicios que vamos a platicar precisamente en este curso. Y la verdad es que ante todo pues están las reglas, porque no es lo que yo quiera ni lo que quiera el fisco, es lo que marca la ley. ¿Y qué marca la ley? Bueno, pues muchas veces nos olvida. Entonces todo eso es lo que vamos a tratar en ese curso. Los invito para que podamos platicar, desde luego desarrollar dudas y, por qué no, resolver muchos de los puntos. Si ustedes gustan acudir, llévense todo lo que traen presente, desde luego ya va pagado con el boleto, así que no se apuren, la consulta va por cuenta de la misma capacitación, así que estaremos muy atentos. Recuerden, Defensa Fiscal, curso aquí en IMEFI. Ahí nos vemos. Bien, continuamos con esta parte final de nuestro programa, nuestro cuarto programa de beneficiario controlador. Vamos a analizar ahora lo que son las facultades de comprobación que tiene la autoridad fiscal para poder revisar el cumplimiento de estas obligaciones y sus consecuencias jurídicas ante el incumplimiento de las mismas. Hemos analizado ya bastante temas muy interesantes respecto al cumplimiento de obligaciones de identificar al beneficiario controlador, y vamos a cerrar precisamente el círculo con, bueno, ¿qué puede hacer la autoridad? Ya sé qué es lo que voy a cumplir, ya sé qué información debo de obtener, ya sé que debo de conservarla como parte de mi contabilidad. Ahí está disponible para que cuando la autoridad quiera, ¿cómo me lo va a requerir? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, para el ejercicio 2022, el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación sufre una reforma interesante. En su primer párrafo y se adicionan dos fracciones, la fracción 12 y la fracción 13, que ahorita vamos a analizar. El primer párrafo del artículo 42 se modifica para adicionar dentro de los sujetos obligados a recibir el ejercicio de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales a los sujetos obligados en materia de identificar al beneficiario
controlador y obtener información y conservarla como parte de la contabilidad. Fíjense, vamos a analizar lo que está en rojo, es precisamente lo que se adicionó, pero vamos a analizar todo ese artículo 42. Dice el artículo 42 que las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados, los asesores fiscales, esto ya existía, se adiciona las instituciones financieras, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomiso, las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, que son sujetos obligados en materia de cumplir con la obligación de identificar al beneficiario contralor, dice, las autoridades fiscales a fin de comprobar que han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y en su caso determinar contribuciones omitidas o créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para, y ahí viene una serie de facultades en las diversas fracciones, entre las que recordamos que se establece, por ejemplo, la fracción primera, pues verificar errores aritméticos, ¿no? La fracción segunda, que se contengan en las declaraciones o demás errores que se contengan en los demás avisos que presenten los contribuyentes. La fracción segunda, la revisión, lo que nosotros conocemos comúnmente como la revisión de gabinete o de escritorio. La fracción tercera, la visita domiciliaria. La fracción cuarta, la revisión del dictamen. La fracción quinta, la visita de verificación. La fracción sexta, que pueda la autoridad en un momento dado emitir o solicitar que se hagan avalúos fiscales. La fracción séptima, solicitar información a otras autoridades. La fracción octava está derogada. La novena, la revisión electrónica. La fracción décima, que es una visita especial de verificación para comprobar el monto de las operaciones en un periodo determinado, ¿no? La fracción decimoprimera, que tiene que ver con la facultad que tiene la autoridad para ir a revisar a los asesores fiscales el cumplimiento de sus obligaciones en materia de el cumplimiento de los esquemas reportables, y se adiciona esta fracción segunda, en el cual se le permite a la autoridad practicar visitas domiciliarias, pero fíjense, ¿a quiénes y respecto de qué? ¿Cuál va a ser el objeto específico de estas visitas domiciliarias? El objeto de estas visitas domiciliarias es revisar el cumplimiento de obligaciones en materia de beneficiario contralor, en específico que estamos analizando, y dirigida a los sujetos obligados, instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes, lo que ya hemos analizado, ¿no? Entonces, se establece la facultad para las autoridades fiscales de practicar visitas domiciliarias a los sujetos obligados en materia del cumplimiento de obligaciones, de identificar, obtener y conservar como parte de la contabilidad información respecto al beneficiario controlador, a los sujetos obligados, ¿sale? Y nos señala que las visitas domiciliarias a que se refiere esta fracción se van a llevar a cabo conforme al procedimiento establecido en el artículo 49 de este código. Ese artículo 49 no es un artículo novedoso, es un artículo que siempre ha existido y establece el procedimiento que debe de seguirse para las visitas de verificación, las visitas de inspección, ¿sale? Las visitas de inspección. Es decir, las visitas rápidas. Ese 49 es aplicable al 42 fracción quinta y al 42 fracción decimoprimera. 42 fracción quinta, la facultad que tiene la autoridad de revisar a los contribuyentes sus obligaciones respecto de lo que se presentó en los avisos, ¿no? Verificar su domicilio, lo que hayan presentado en los avisos al RFC, que estén expidiendo comprobantes fiscales, que los que expidan cumplan con requisitos fiscales, que puedan verificar en el momento del cumplimiento de obligaciones en materia, por ejemplo, de obligaciones del IEPS, ¿no? De poner los membretes o precintos en las bebidas alcohólicas, que se destruyan las botellas que contienen bebidas alcohólicas una vez que se acabaron, ¿no? Que se agotaron, que se usaron, que están vacías. El tema de que contengan las cajetillas de cigarro los códigos de seguridad. El tema de poder verificar en un momento dado la legal estancia en el país de mercancía de procedencia extranjera, que puedan verificar el cumplimiento de obligaciones en materia aduanera respecto de permisos, patentes, autorizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? La fracción quinta y la fracción decimoprimera, reformada para 2020, si mal no recuerdo, el tema de poder verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de esquemas reportables a los asesores fiscales. Entonces, ahí está, el artículo 49, únicamente se adiciona que esta visita domiciliaria para verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de identificación del beneficiario controlador
y obtención y conservación como parte de la Contraloría de toda la información relativa, entregar a la autoridad, está también en ese procedimiento. Y ese procedimiento es muy sencillo, se presentan las autoridades fiscales, van a notificar la orden de visita, obviamente, y la orden de visita se va a notificar, dice el 49, con el contribuyente, con su representante legal, con el que se encuentre al frente de la negociación o con el encargado de la negociación, ¿no? Simplemente son las características de sujeto con los cuales puede llevar a cabo, desahogar esta facultad de comprobación, no con otros, nada más con ellos. Para ello no necesita citatorio. Recordemos, es una facultad que no necesita dejar citatorio. Hay alguien, o está el contribuyente, o está el representante legal, o si no están ellos dos, hay alguien que está enfrente de la negociación o que es el encargado de la misma y con él se va a desahogar la visita. Y obviamente se va a levantar un acta circunstanciada, se va a solicitar que se designen testigos, se van a hacer constar hechos o omisiones en dicha acta circunstanciada y se acabó el asunto, ¿no? Se le deja al contribuyente o a quien atendió la visita esa acta circunstanciada donde se hacen constar esos hechos o omisiones y el contribuyente tiene en un momento dado un plazo de 3 días para desvirtuar los hechos o omisiones. Oye, veniste, fisco, ahorita a pedirme la información de beneficiario controlador, me agarras estanteado porque yo soy el encargado de negociación, pero no sé de qué me hablas, te la recibo, deja circunstanciado que no se te entregó, que no conozco la información, que no te la puedo aportar, ya se la entrego a quien se la tenga que entregar y entonces tendrán 3 días para acudir a ti para desvirtuar los hechos. Oye, es cierto, fisco, fuiste en tal fecha, no me encontraste, no te entregan la información, pero sí la tengo, aquí está. Tengo 3 días para desahogar, presentar pruebas o escrito para desvirtuar los hechos o omisiones que ahí se hacen constar. Esto viene en el procedimiento del artículo 49 de Código Fiscal de la Federación. Y se adiciona también en el 42 la fracción 13ª para requerir a las instituciones financieras, vamos a hablar en términos generales, sujetos obligados, que ya hemos comentado, para que exhiban, ya sea en el domicilio del contribuyente, en sus establecimientos, o en las oficinas de las autoridades fiscales, o a través de buzón tributario, dependiendo de la forma en cómo se efectúa el requerimiento, la contabilidad, proporcionen datos, documentos o informes que se les requieran a efectos de llevar a cabo su revisión para verificar el cumplimiento de los artículos, temas de beneficiario controlador, 32 fracción quinta, 32B bis, cuentas reportables, 32B ter, B cuater y B quinquies, que son beneficiario controlador. Dice que el ejercicio de la facultad que se refiere a esta fracción se llevará a cabo conforme al procedimiento establecido en el artículo 48A de este código. El 48A sí es un artículo adicionado a partir de la reforma fiscal de 2022 y es un artículo que establece un procedimiento similar, con algunas diferencias, pero muy similar al 48, que establece el procedimiento de la revisión de gabinete. A fin de cuentas es una revisión de gabinete, ¿no? O de escritorio, como las conocemos comúnmente. Es un requerimiento de información, datos, documentos, informes, respecto de la obligación del beneficiario controlador. Y el 48A que se adiciona, se lo resumo muy sencillo en estas 3 láminas, en el cual me va a decir cómo voy a llevar a cabo el procedimiento. Y si ustedes lo analizan, se parece mucho al procedimiento de la visita, de la revisión de gabinete, ¿no? Se va a notificar la solicitud conforme al artículo 134, recordemos 134, fracción primera, puede ser la notificación en forma personal, por correo certificado, por buzón tributario, inclusive si ustedes se fijan, acá, en la fracción 13ª del 42, nos dice que se va a realizar la revisión, ya sea en el domicilio, en las oficinas de las autoridades o a través de buzón tributario. Depende cómo se haya notificado el requerimiento. Recordemos, con formación 34, fracción primera, dicho requerimiento puede ser notificado por buzón tributario. Si me lo notifican por buzón tributario, tendré que contestar este procedimiento, aportar las pruebas, el cumplimiento de obligaciones en materia de beneficiario controlador por buzón tributario, ¿sale? En la solicitud, porque es una solicitud lo que se notifica, ese es el acto administrativo, así se llama, solicitud de datos, documentos o informes que se indican, ¿no? Eso es lo que me van a notificar. Obviamente me van a decir dónde y cuándo lo tienes que entregar. En términos generales, 15 días de conformidad con el artículo 53 del Código Fiscal de la Federación. Lo requerido se debe de cumplimentar por el contribuyente o representante legal. Ahí lo subo por buzón tributario o lo entrego físicamente en las oficinas de la autoridad. La autoridad va a llevar a cabo la revisión, va a emitir un oficio de observaciones
circunstanciando hechos o omisiones, me lo va a notificar conforme al 134. Ya lo vimos, personal, correo certificado, buzón tributario. Digo, hay otras fracciones, la fracción segunda, correo ordinario, no va a ser por ese medio, definitivamente. Fracción tercera, por estrados, pudiera darse el caso si ubicamos los supuestos establecidos en el 134 y en el 139 de Código Fiscal de Federación para que sean por estrados, o por edictos en el caso extraordinario de la fracción cuarta del artículo 134, cuando el contribuyente ha fallecido y no se encuentra el representante legal de la sucesión. Entonces, pudiera darse porque no te dice exactamente qué fracción, pero conocemos las reglas generales de las notificaciones conforme al 134. Oye, no hubo omisiones, estuvo todo perfecto, cumplí con mis obligaciones y todo cumplí. Bueno, entonces, en vez de un oficio de observaciones, te emito un oficio de conclusión, que es lo ideal, ¿no? Es lo ideal que nos emitan este tipo. No hubo nada, todo está perfecto, concluimos la revisión, ¿no? Si hay oficio de observaciones, obviamente yo tengo 20 días para desvirtuar los hechos o omisiones establecidos en ese oficio de observaciones, o dentro de esos 20 días puedo optar por corregir mi situación fiscal mediante una declaración de corrección. Aquí no va a haber declaración de corrección, porque hasta el momento esta información no se presenta mediante declaración, ¿sale? Salvo que en el futuro, y a lo mejor así lo dejaron, migre a una declaración informativa. Es decir, ya no va a ser cuando yo te lo requiera. Año con año me vas a emitir una declaración informativa donde me digas quiénes son tus beneficiarios controladores, ¿sale? Bueno, ahí está, y me parece que podría ser el caso. Me estoy adelantando al futuro y que pudiera ser que se presente mediante declaración. Reitero, una vez que yo obtengo esta información, no hay que hacer nada. Hasta ahorita, con las disposiciones fiscales ahorita, al día de hoy, ¿no? Junio del 2022, no tengo que hacer nada. Conservarla. Solamente que la autoridad ejerce facultades, hay que entregarla. ¿Cuándo va a ejercer facultades? Cuando se le antoje. Puede que nunca, o cuando, mientras tenga la facultad, conforme al artículo 67 del Código, de hacerlo me lo va a pedir, ¿sale? Si no desvirtúo o no corrijo mi situación fiscal, pues va a emitir la resolución en un plazo no mayor de 6 meses, va a estar sujeto a suspensión conforme al artículo 46A, fracción primera, 46A, fracciones primera, segunda y tercera, cuando hay huelga, cuando el contribuyente fallece o cuando el contribuyente no presenta informes, documentos requeridos, ¿no? O si interpongo medios de defensa. Si no emito la resolución en este plazo, queda sin efectos. La revisión debe de concluir en un plazo máximo de 12 meses. La revisión inicia con la notificación y concluye con la emisión del oficio de observaciones o el oficio de conclusión, ¿no? No debe tardar más de 12 meses. Las reglas que ya conocemos en materia de revisión de gabinete y de visita domiciliaria. Si hay hechos o omisiones, ¿qué crees? Se van a notificar mediante resolución determinante de un crédito fiscal en un momento dado. ¿Y cuál va a ser ese crédito fiscal? Precisamente lo establecido en el artículo 84M y 84N, que vean nada más los tamaños de las sanciones. Estamos a punto de terminar, ¿no? Fíjense, dice el 84M que son infracciones relacionadas con las obligaciones en materia de beneficiario controlador, y ahí están, ¿no? Primero, no obtener, no conservar o no presentar la información. No obtener, ya vimos la obligación, qué bueno que la obtuviste, pero no la conservas. O si la conservaste, pero vengo y te la requiero y no me la presentas, o no la presentas a través de los medios o formatos que señale el SAT, aguas, medios o formatos, lo que les digo, pudiera evolucionar a que esto se presente a través de una declaración frontal. Pudiera, no lo sé, estoy suponiendo nada más, meramente, lo reitero y me confieso en ese sentido, pero pudiera. Están los temas establecidos para que así pudiera ser, ¿sale? ¿Cuál es la sanción? Si no obtengo, no conservo, no presento la información o no lo hago a través de los medios o formatos, fíjense nada más, de 1,5 millones a 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador. Y podemos ver que pudiera haber sociedades, fideicomisos, etcétera, que haya pues, más de un beneficiario controlador, que haya 3, 4, 5, 6 beneficiarios controladores. Entonces, impacte nada más el monto de las multas cuando la mínima es de 1,5 millones hasta 2 millones. Fracción segunda del 84M, no mantener actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores. Lo que decía hace rato, tienen que avisarme si hay cambios, pero tampoco me puedo quedar con los brazos cruzados si nadie me dice nada. Hay que mantener actualizada, porque si no la tengo, vean la sanción, de 800,000 pesos a 1 millón de pesos por cada beneficiario controlador. Y la fracción tercera, la obligación es presentar la información, ¿no? De forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta. Tomás, qué bueno que obtuviste, qué bueno que conservaste, qué bueno, ahí tienes la información, qué bueno que ejerzo facultades de comprobación y me entregas todo. ¿Pero qué crees? Está incompleta, está inexacta, está con errores o en forma distinta. El tipo
establecido en esta conducta infractora es muy amplia, que es incompleta, que es inexacta, que es con errores, que es en forma distinta. Bueno, habrá que analizar, por eso les digo, es muy importante analizar de forma específica y de forma muy completa lo que la autoridad nos pide a través de las reglas y los artículos que hemos comentado. Y en este caso la sanción va a ser de 500,000 a 800,000 pesos. Claro que la autoridad podrá, dentro de su acto administrativo, decir, está incompleta por eso y por eso, está inexacta, trae errores por eso y por eso. Es en forma, bueno, tendrá que fundar y motivar muy cuidadosamente la autoridad para poder demostrar que nos ubicamos en esta conducta infractora y que por ende nos hacemos acreedores a la sanción correspondiente en el artículo 84 de la fracción tercera, cuya multa va de 500,000 a 800,000 pesos. Muy bien, compañeros, creo que hemos analizado de manera efectiva, me parece, todos estos temas y estas obligaciones jurídicas respecto del beneficiario controlador en nuestro derecho fiscal mexicano, en específico el Código Fiscal de la Federación. Mi deseo es que esta charla haya servido de herramienta y de guía orientativa para todos ustedes que de alguna manera podemos estar inmersos en el cumplimiento de esta obligación. Reiterarles, está vigente la norma desde el 1 de enero del 2022. El que no lo ha hecho, que no lo ha establecido, que no ha llevado a cabo los procedimientos en sus personas morales, fideicomisos, etcétera, y está obligado a ello, bueno, va tarde, aguas con el tema de la información adecuada, fidedigna, actualizada, etcétera, pero bueno, vamos tarde, pero recordemos, estamos cumpliendo en un momento de forma espontánea y hay que hacerlo, hay que conservar estos temas. Creo que con lo que hemos comentado, no les puse algún ejemplo porque también el tema es como los papeles de trabajo. Bueno, cada quien hace sus papeles de trabajo, sus procedimientos como pueden, no hay una regla general, no es una receta de cocina, pero creo que los conocimientos y los conocimientos adquiridos o los comentarios vertidos en la presente charla pueden ser más que suficiente para que ustedes tengan una idea clara, concreta y correcta del cumplimiento de esta obligación. Les agradezco mucho su atención y nos esperamos vernos por ahí en una próxima transmisión comentando algún otro tema interesante de actualidad en materia fiscal. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a IMEF por su invitación a esta charla y espero estar con ustedes próximamente. Muy amable.